Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. El día de hoy vamos a repasar y analizar los grupos que nos dejó el sorteo de la Eurocopa 2024. Ya tenemos a los 6 grupos que van a estar conformados por 4 equipos cada uno. Aún faltan definirse 3 clasificados que van a decidirse mediante la repesca. Recordemos que hay 12 equipos que están en ese repechaje, son 3 caminos de 4 equipos cada uno, donde pues solamente uno terminará ganando. El repechaje es bastante parecido al del Mundial Qatar 2022, donde pues se enfrentan los 4 equipos en semifinales y final. Y el ganador de esa llave, digamos, pasa ya a la fase de grupos de la Eurocopa. Pero como siempre hacemos, vamos en orden, comenzando por el grupo A. Este grupo A, como vimos en el sorteo, tiene como cabeza de serie Alemania. De hecho, se llevó una bolilla grande con los colores de Alemania para hacer todo súper transparente. Y pues podamos ver de que Alemania efectivamente, por ser anfitrión, va directamente al grupo A y como cabeza de serie para poder abrir la Eurocopa en el partido inaugural. Los otros equipos que están en el grupo son Escocia, Hungría y la selección de Suiza. Este pinta un grupo más parejo de lo que parece, teniendo en cuenta que Alemania no está en su mejor momento, de que Escocia ha crecido bastante, de que Hungría también ha crecido bastante desde la Eurocopa y de que Suiza pues es una selección siempre compleja en este tipo de torneos y que por lo general se termina metiendo a las siguientes fases. De hecho ya lo hizo la Eurocopa pasada también, y en el Mundial ni decir, también llegó a los octavos de final. Más allá de que se fue goleada por Portugal, se terminó clasificando a la siguiente fase. Y bueno, comenzando el análisis por el anfitrión, Alemania ya no es la Alemania que atemoriza a todo el mundo. De hecho, no se sabe bien si Alemania hubiera clasificado a la Eurocopa si no hubiera sido la anfitriona, porque recordemos que al ser el país anfitrión está automáticamente clasificada y no ha tenido que disputar lo que son los partidos de clasificatoria, así que solamente ha disputado encuentros amistosos en todos estos meses. Siendo más precisos, Alemania jugó 11 amistosos, ganó solamente 3, empató 2 y perdió 6. O sea, ha sido un saldo bastante negativo. Si revisamos los rivales a los que venció, le ganó a Perú, le ganó a Francia y a Estados Unidos. Luego perdió con otros equipos. También hay que tener en cuenta que Nagelsmann se convirtió en el nuevo entrenador de Alemania en todo este proceso de preparación para la Eurocopa. Yo creo que la camita que le hicieron a Hansi Flick fue bastante evidente. O sea, tampoco es que Alemania estaba jugando mal porque quería. De hecho, Alemania ya llevaba 2 mundiales seguidos quedando fuera en fase de grupos. Pero fue bastante evidente que el nivel subió un poco después que se fue Flick y llegó Nagelsmann. Yo creo que era de esperarse de que Flick terminara saliendo, sobre todo en su último partido como entrenador, donde Japón les ganó 4-1 en Alemania, así que no era ya de sorprenderse. Luego, como les digo, Alemania mejoró un poco, le ganó a Francia un amistoso, luego llegó Nagelsmann, le ganó a Alemania, empató con México, perdió un partido bastante apretado contra Turquía 3-2 y luego perdió contra Austria 2-0. Como les digo, subió un poco el nivel, pero sigue dejando muchas dudas este equipo de Alemania. En la defensa ya no se le ve tan fuerte como otras veces, más allá de que Rüdiger, que está llamado a ser el defensa que lidera esa línea en el campo y lo está haciendo bien en el Madrid, en Alemania le ha costado un poco más. En el ataque sí es muy diferente porque tiene jugadores bastante interesantes, muy talentosos, pero creo que algo que le falta a Alemania es el gol. Havertz puede jugarte ahí como falso 9, pero muchas veces le termina faltando el gol. Musiala es la estrella para mí de Alemania hoy por hoy. Encara muy bien, pasa, pero en definición también le termina faltando. Ha tenido que Alemania tirar de Füllkrug, que es pues un delantero que hasta la temporada pasada estaba en el Werder Bremen y ahora juega por el Dortmund, que es
un 9 de área, un 9 típico, pero tal vez le faltaría un 9 más de movilidad, ¿no? Havertz, como les digo, es un 9 que puede jugar ahí, pero no le da mucho gol a Alemania, y eso hace pues que la selección anfitriona esté con bastantes dudas para ese torneo. Si quedara fuera de la fase de grupos, no sé qué pasaría, porque la verdad ya sería un papelón de Alemania en torneos internacionales. Así que habrá que ver qué pasa con Alemania. Una selección que estaba acostumbrada a pasar siempre de fase de grupos, a llegar hasta semifinales como mínimo, incluso a ganar. Ganó la Copa Confederaciones con una selección totalmente B antes del Mundial de Rusia, pero ahora ya son otros tiempos y esta Eurocopa va a ser una oportunidad para que Alemania pueda resarcirse, pueda renacer y revertir su situación como selección, o en todo caso puede que llegue a ser otro fracaso estrepitoso para la selección que ahora dirige Julian Nagelsmann. Así que veremos qué ocurre con el equipo teutón. Bien, como les mencionaba, otro de los equipos que forma el grupo es la selección de Escocia, su segunda Eurocopa consecutiva, un equipo que tal vez en nombres no pinta tanto, pero sí tiene jugadores bastante conocidos como Robertson, McGinn y sobre todo McTominay, el mediocampista del Manchester United, que lidera a una Escocia que hizo una buena fase de clasificación. De hecho, obtuvo una victoria contra España 2-0 allá en Escocia. Luego ganó contra Noruega, le ganó a Georgia, a Chipre. Tuvo luego la caída contra España, ya en España jugando como visitante. Luego un par de embates que le bastaron contra Georgia y contra la Noruega de Erling Haaland, que de hecho nuevamente Haaland se ha quedado fuera de un torneo internacional con Noruega. No lo pudimos ver en el Mundial, no le vamos a poder ver en la Eurocopa del próximo año. Y bueno, veremos qué pasa luego de la Eurocopa si Haaland puede clasificar al Mundial, aunque va a estar bastante difícil. A ver, tampoco es que Haaland sea el único jugador de Noruega, ¿no? También está Odegaard, que puede ser su socio, pero por el momento a nivel de selecciones Haaland pues no ha podido clasificar todavía. Pero ya volviendo, como les digo, Escocia, una selección que clasifica por segunda vez y que, como les mencionaba, el tema de que el grupo yo lo veo bastante parejo. En otras ocasiones podríamos haber dicho, bueno, Alemania va a clasificar como primera y en segundo lugar se lo van a pelear Escocia, Hungría y Suiza, pero no es así. Va a jugar el partido inaugural Escocia contra Alemania, de hecho en junio del próximo año. Yo creo que puede complicar bastante a cualquier selección y bueno, puede ser una sorpresa en esta Eurocopa. Muchas veces podemos pensar que es una de las selecciones que entra y dice, bueno, yo con haberme clasificado ya estoy feliz, ya puedo jugar mis 3 partidos e irme contento a casa, pero no, es un grupo donde tiene posibilidades, donde tiene buenos jugadores y bueno, veremos si logra pasar a la siguiente fase, ¿no? En un grupo que si lo analizas bien pinta bastante parejo. Bien, luego tenemos a la selección de Hungría, otra de las selecciones que clasifica a la Eurocopa de manera consecutiva, esta vez por tercera ocasión que Hungría llega a esta fase. Lleva 12 partidos invicta la selección de Hungría, hizo una buena actuación en la Eurocopa del año 2021, antes del Mundial hizo una buena Nations League, aunque no lograron clasificar al Mundial. En la Nations League se quedaron a un punto de Italia para clasificar al cuadrangular final y es una selección pues bastante competitiva. Tiene como líder de equipo a Szoboszlai, el jugador de Liverpool, que es un jugador bastante interesante, y a nivel colectivo rinde bastante bien. Es una selección que puede complicar a cualquiera y ahora quiere pues dar la sorpresa. Recordemos que la Eurocopa pasada estuvo en el grupo de la muerte con Alemania, con Portugal y con Francia, y si bien se quedó fuera con 2 puntos, una vez que ve los partidos de que perdió contra Portugal, es verdad, por goleada, pero fue un partido donde Hungría lo complicó bastante al cuadro luso y Portugal terminó consiguiendo los goles al final del encuentro. Luego empató contra Francia y empató contra Alemania. O sea, no se quedó fuera porque perdió los 3 partidos, porque perdió 2, no, solo perdió 1 y lo que le costó fue ganar. Porque luego estuvo bastante parejo contra Francia,
que fue finalista luego del Mundial, y contra una Alemania pues que se van a volver a ver las caras ahora, y pinta para ser también otra de las selecciones que tiene posibilidades reales de clasificar a la siguiente fase. Como les dije, ya 2 encuentros consecutivos sin perder, en un grupo donde tenía como rival más complejo a Serbia, pero que al final terminó quedando como primero y clasificando directamente. Así que vamos a ver qué pasa con Hungría, que tranquilamente puede dar la sorpresa en esta Eurocopa. Y quien completa el grupo A es Suiza. Estas selecciones que tú ves en todos los torneos que clasifican, que siempre pasan de ronda. Y bueno, esta podría, ¿por qué no?, ser la excepción. Tiene jugadores todavía como Xhaka, como Shaqiri, que a pesar de que siguen pasando los años, ellos se mantienen en el fútbol de élite. Está Kanji también, que juega en el Manchester City, que es uno de los mejores defensores hoy por hoy. Más allá de que por ahí ha tenido unos partidos malos estas últimas fechas, pero que por algo juega en el City, fue campeón de Europa. Y bueno, Suiza, como digo, si hablamos de historia, de jerarquía en este grupo, debería ser la selección que junto con Alemania deberían estar ya en la siguiente ronda, en los octavos de final. Así que este grupo A está bastante parejo. Y bueno, si vamos a hacer una predicción, yo pues pondría como primero a Alemania. Creo que este va a ser el torneo donde puede resarcirse, que va a quedar primero de grupo frente a su gente. Bueno, si no pasa, a ver, dentro de todo tampoco me sorprendería por cómo viene Alemania, pero yo creo que esta puede ser la oportunidad perfecta para que el cuadro alemán clasifique a la siguiente ronda como primero de grupo. Y en segundo lugar voy a poner a Suiza. Yo creo que va a estar bastante parejo, sobre todo ese segundo lugar entre Suiza, Escocia y la selección de Hungría. Por ahí pueden empatar entre ellos, pero creo que Suiza al final, por los jugadores con experiencia que tiene, puede dar ese paso adelante y terminar clasificando a la siguiente ronda. Así que Alemania en primer lugar, Suiza en segundo. En tercero yo pondría a Hungría tal vez, y en cuarto a Escocia. Está bastante difícil este grupo. Bueno, pasamos al siguiente, grupo B, conformado por España, Croacia, Italia y Albania. Sin duda el grupo de la muerte, con 3 equipos bastante competitivos como son los de España, Croacia, Italia y Albania, que viene a ser, bueno, la cenicienta del grupo, que más de una vez ha pasado esto y al final la cenicienta del grupo termina clasificando como primera, tal como ocurrió con Costa Rica en el Mundial de 2014. Pero bueno, ya de lleno analizando a los equipos, tenemos a España como cabeza de grupo, una selección española que nombró a Luis de la Fuente como su nuevo entrenador después del fracaso en el Mundial de Qatar. Luis de la Fuente, que intentó darle un aire nuevo a España. Al comienzo no convencía mucho, pero que pues tras llegar a la final de la Nations League, tras ganarla, tras haberse paseado prácticamente en las clasificatorias de la Eurocopa, más allá de perder contra Escocia en ese segundo partido, pero luego ha incorporado jugadores bastante interesantes como Yamal, que ha sido el jugador más joven en debutar. Luego ha tenido a Morata, que ha estado encendido en el ataque, ha marcado muchos goles. Ha encontrado en Joselu como un delantero suplente que puede entrar y cambiarte un partido. Y bueno, es una España, yo creo que favorita para llevarse la Eurocopa. Una selección que compite bastante bien. Con Luis Enrique ya lo venía haciendo. Había llegado a la semifinal de la Eurocopa pasada, quedando eliminada por penales nada más. Había llegado a había pasado de fase de la Nations League, había llegado al cuadrangular final y Luis de la Fuente lo que hizo fue llevarse el título, liderar España en esos 2 partidos decisivos. Y en el Mundial, fracasó contra Marruecos, pero fue una Marruecos que eliminó a Portugal y que complicó bastante a Francia. De una Marruecos pues que es la típica selección sorpresa que recién los eliminan en semifinales y termina dejando a grandes equipos en el camino. Pero bueno, España hoy por hoy es una selección para mí bastante favorita para poder clasificarse a los octavos de final y sobre todo para llegar a instancias finales, una semifinal, ¿por qué no una final y ganarla? Así que España va a ser una selección bastante complicada. Si bien es un equipo que todavía quiere mantener la posesión de balón, también ha encontrado otras variables como velocidad y verticalidad al momento de contraatacar, y eso hace pues que sea un equipo mucho más completo del que era antes.
Luego tenemos a Croacia con Luka Modric obviamente liderando, que este sí parece ser ya el último torneo del capitán croata en el que va a estar presente en la selección, porque bueno, con la edad que tiene 38 años sigue vigente en el fútbol, jugando muy bien, pero bueno, obviamente tiene que cuidarse un poco más, tiene que controlarse en no jugar todos los minutos. De hecho, en el Madrid ha perdido bastante protagonismo y ha sido un punto de debate que al final eso no afecta en la selección porque termina siendo siempre líder del equipo croata. Ha llegado a la final de la UEFA Nations League, llegó a la semifinal del Mundial y Croacia es un equipo pues que, como hemos visto, rinde muy bien en la fase de grupos, hace muchas veces lo necesario para pasar y en fase decisiva no tiene ningún problema en llevarte hasta el tiempo extra y ganarte por penales. Así que Croacia es una selección bastante complicada que podría dar la sorpresa y veremos qué pasa, pues porque tiene jugadores bastante interesantes como Guardiol, Mayer, Ivanovic, Budimir y obviamente Modric liderando a este equipo. Así que va a ser también un grupo bastante parejo, sobre todo porque está Italia, la campeona de Europa. Porque recordemos que aunque no clasificó al último mundial, Italia es la vigente campeona, ganó la Eurocopa 2021, se la ganó a Inglaterra en Wembley y bueno, es una selección que ya lleva, a ver si contamos cuántos mundiales sin disputar desde el 2018. A ver, en el 2010 y en el 2014 no pasa de fase de grupos del mundial. En el 2018 y 2022 no clasifica ni siquiera. Gana la Eurocopa, es verdad, y la gana jugando muy bien. De hecho, a mí me sorprendió que se quedara fuera, porque Italia era una selección que mostró en esa Eurocopa una verticalidad, una posesión de balón y un ataque bastante interesante. Y cuando tuvo que volver a jugar a la italiana contra España en semifinales, no tuvo problemas en retroceder, en tirarse atrás y darle la posesión a España, y así le ganó por penales, aguantó bien, y en la final pues también aguanta contra Inglaterra y termina llevándose la Eurocopa por penales. Pero bueno, otro capítulo en la historia del fútbol italiano se va a escribir el próximo año y veremos qué le depara a la selección italiana, que yo creo va a estar bastante pareja con respecto a Croacia y España. Luego lo que pueda pasar y es otra cosa, pero tiene una generación bastante interesante Italia, como Donnarumma, que está teniendo bastante bloopers. De hecho, hoy día que estoy grabando esto domingo, en la mañana el PSG estaba jugando y a Donnarumma lo termina expulsando por una entrada bastante brutal. Y bueno, Donnarumma te da una de cal y otra de arena, pero si te da las de cal, como lo hizo en la Eurocopa pasada en la tanda de penales contra Inglaterra, bueno, te puede dar el título. Luego hay jugadores como Di Lorenzo, Di Marco, Bastoni, Scalvini, Barella, Raspadori, Fratesi y sobre todo Federico Chiesa, que está llamado a ser el líder del ataque de Italia. Le falta tal vez un centro delantero de peso que pueda darle pues los goles que necesita en cada partido. Ciro Immobile tal vez por ahí no ha rendido como se esperaba en Italia, pero bueno, al final es una selección que yo creo está bastante pareja con España y Croacia y que van a ser las tres que se van a disputar el pase a la siguiente ronda, con Luciano Spalletti, el ex entrenador del Napoli, ahora en la selección italiana. Y de hecho pues Italia, que con Spalletti está tratando de cambiar su modelo de juego un poco más ofensivo y agresivo, ¿no? El sello de Spalletti básicamente que tuvo en el Napoli, campeón de Italia de la temporada pasada. Bueno, y por último está Albania, selección muy poco conocida. Tal vez conocemos el país, pero vamos a ser sinceros, no creo que muchos hayan visto los partidos de Albania de clasificatoria. Yo tampoco los he visto todos, obviamente. Bueno, se pueden deducir por ahí nombres importantes, principalmente el de Uzuni, el delantero del Granada que juega en la Liga Española, pero bueno, poco más. Obviamente ha hecho una buena campaña de clasificación para estar aquí presente, pasó por encima de República Checa y Polonia, así que yo creo que es ahora sí una de las selecciones que puede decir que está muy bien y muy contenta con haber clasificado. Lo que pueda pasar en sus 3 partidos puede ser malo, de que los terminen goleando tanto España, Italia como Croacia, o que por otro lado pueda empatar un partido, por ahí sacar una victoria y por qué no darle sorpresa. Pero bueno, es de estas selecciones que llegan sin mucha presión y que al final pueden terminar haciendo un buen papel, así que a Hungría le vamos a dejar como incógnita de lo que puede pasar en esta Eurocopa. Bueno, haciendo predicción del grupo, para mí España la veo favorita para pasar como primera. Luego en segundo lugar voy a poner a Italia.
y en tercer lugar a Croacia. Igual creo que los tres clasifican, con esto de que clasifican los 4 mejores terceros, así que yo creo que van a clasificar esos 3 y que Albania pues tristemente se puede quedar afuera, ¿no? Bien, siguiente grupo tenemos al grupo C, conformado por Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Aquí Eslovenia es la líder de grupo, no porque haya clasificado primera, sino porque así salió en el sorteo. Ayer estaban sacando las bolitas y aparte tenían que sacar la posición del equipo dentro del grupo para determinar el fixture, básicamente por eso. Bueno, Eslovenia, que tiene como principal figura a Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Muchos años que no veíamos a Eslovenia en un torneo internacional y bueno, que vuelve para poder codearse con los más grandes de Europa. Oblak tiene su oportunidad de jugar con su selección en un torneo importante y tiene en el ataque pues a Šeško, el delantero del RB Leipzig, que va a estar pues también presente y va a ser la principal carta de ataque para la selección de Eslovenia. Luego el siguiente equipo que tenemos en este grupo es a Dinamarca, una de las selecciones revelación en los últimos años. Más allá de su eliminación temprana en el Mundial en la fase de grupos, tuvo una buena Eurocopa pasada, llegó hasta semifinales, recordemos, y queda eliminada por ese polémico penal de Sterling que muchos dicen que se tira, otros que no. Bueno, al final se termina cobrando e Inglaterra termina convirtiendo para pasar a la final, que posteriormente perdería contra Italia. Pero Dinamarca ha hecho las cosas bastante bien. También ha tenido una fase de clasificación bastante buena y tranquila para la Eurocopa y ha sumado pues a sus jugadores experimentados como Christensen, Hover, Lindström y Jair, otros jugadores más jóvenes, digamos, principalmente Højlund, el delantero del Manchester United que llegó esta temporada procedente del Atalanta. Está haciendo una muy buena Champions con el equipo de Ten Hag. Digo él porque el United está haciendo una Champions desastrosa, pero Højlund en su rol de delantero ha marcado bastantes goles. De hecho ha marcado 5 goles hasta el momento en los 4 partidos. Bueno, ya 5 del United. Y veremos pues cómo rinde el delantero de tan solo 20 años en esta Eurocopa. Que en la Premier es verdad que le está faltando marcar, no encuentra el gol todavía como lo encuentra en la Champions, pero en la Eurocopa pues puede ser su posibilidad de darse a conocer al mundo y de subir aún más en la élite. Así que Dinamarca yo creo que es favorita para clasificar en este grupo directamente sin tener que sufrir como tercero, ¿no? O esperar ser un mejor tercero. Luego está el equipo de Serbia, una plantilla bastante buena, con jugadores como Vlahovic, sobre todo el delantero de la Juventus, Mitrovic, Kostic, Milinkovic Savic, Maksimovic, Tadic, Gudel, el jugador del Sevilla, pero que al final le falta como plantilla, le falta como equipo para poder dar una buena participación. De hecho en el Mundial pasado yo veía a Serbia favorita por encima de Suiza, porque le veía con muchos más nombres, pero al final como equipo no terminó rindiendo y se terminó quedando afuera. Así que yo creo que esta es una buena oportunidad para que Stojakovic pueda manejar mejor a este equipo y ver si lo puede hacer pasar de fase, ¿no? Al menos como tercero, pero que clasifique. Y digo como tercero porque el claro favorito para clasificarse como primero de grupo es por supuesto la selección de Inglaterra. Creo que todos sabemos que Inglaterra tiene un verdadero equipazo, una generación probablemente de las más talentosas de toda su historia, con jugadores bastante importantes, o sea, podemos decir hasta de memoria mencionando equipos de la Premier, ¿no? Harry Kane, que ya no está en Inglaterra, se fue del Tottenham, ahora está brillando en Alemania y la está rompiendo en el Bayern, pero luego jugadores como Trippier, Foden, Grealish, Bellingham en el Madrid, Maguire, que dentro de todo Harry Maguire, más allá de sus bloopers, siempre termina siendo titular, ya sea en el United o en Inglaterra. Pero bueno, es una generación bastante interesante. Está Alexander Arnold, está Reece James, que ya se recuperó de su lesión. O sea, es un equipo muy equipazo. Está Luke Shaw también. Es un Walker también del Manchester City. O sea, tiene una generación tranquilamente para aspirar a ganar la Eurocopa y luego ganar la Copa del Mundo.
siempre se ha quedado en el casi. Se quedó en el casi en el Mundial de Rusia, se quedó en semifinales, se quedó a penales de ganar la Eurocopa, quedó eliminado en cuartos de final contra Francia en el Mundial. O sea, Inglaterra tiene todo para clasificar, para ganar, pero siempre le ha faltado ese paso final y veremos si lo consigue aquí en la Eurocopa. Como favoritos yo veo en este grupo obviamente Inglaterra como primero, Dinamarca como segunda. En tercer lugar pondría Serbia y en cuarto pues Eslovenia, que quedaría eliminada. Bueno, participaría pero quedaría eliminada. Luego el grupo D tenemos a Países Bajos, Austria y Francia. Y el cuarto equipo que componga este grupo va a ser el ganador del repechaje entre Polonia, Estonia, Gales y Finlandia. Aquí creo que Polonia debería ser quien clasifique a la siguiente ronda y se meta a esta fase de grupos, porque Estonia y Finlandia no las veo tan fuertes, y Gales por su parte ya sin Gareth Bale ha perdido bastante, ¿no? Perdió como su líder, así que Polonia creo que va a ser quien clasifique a esta fase de grupos, pero hay que ver todavía. Luego está Países Bajos, que después del Mundial puso a Koeman nuevamente como entrenador de la selección. Lo vimos en la Nations League, donde quedó eliminado en semifinales contra Croacia. Muchas críticas para Koeman, pero tiene un equipo, es verdad, bastante talentosos, como Van Dijk, Frenkie de Jong, Dumfries, Gakpo y Xavi Simons, que se está saliendo totalmente en el Leipzig, que está haciendo una temporada tremenda. Son jugadores jóvenes, es verdad, que muchos de ellos, como Reinders, Harman o Wefer, todavía están ahí para explotar. Memphis Depay no está teniendo continuidad, así que veremos qué pasa, si lo llaman o no. Pero Frenkie de Jong sin duda es el jugador clave en el mediocampo, que hace jugar a sus compañeros, que te puede jugar de central, que te puede jugar de pivote, de interior. De interior no rinde tan bien como pivote o central, defensa central, pero es un jugador con bastante buena salida de pie, que le puede dar el ritmo que necesita Países Bajos para clasificar, y es una selección con jugadores que yo creo puede llegar lejos, ¿no? Siempre y cuando Koeman pueda plantear bien los partidos, porque a veces sí hay que decir que no lo hace de la mejor manera como entrenador. Bueno, luego está Austria con Ralf Rangnick, que llegó procedente del United, que era el entrenador interino que al final termina llegando a Austria, y la estrella que es pues David Alaba, el jugador del Real Madrid. La temporada pasada llegó la Eurocopa pasada, mejor dicho, llegó a Austria hasta octavos de final, si no me equivoco, y en el tiempo extra perdió contra Italia, pero es una selección bastante incómoda, con jugadores como Laimer también, que es un jugador muy talentoso, el jugador del Bayern de Múnich. Y bueno, es una selección que puede ser bastante incómoda, que te pueda jugar bien, que te pueda atacar, y que tiene sus armas también para hacerte daño, así que puede por ello creo optar por clasificar como una de las mejores terceras. Y digo esto porque para mí, aparte de la selección de Países Bajos, la otra fuerte de este grupo es obviamente y favorita para clasificar como primera, Francia. Una Francia que ha ganado Mundial, ha ganado Nations League, pero no ha podido ganar la Eurocopa. La Eurocopa pasada quedó eliminada por penales contra la selección de Suiza. Recordemos que Mbappé falló el penal decisivo, se lo atajó Sommer, y ahí quedó en cuartos de final la selección francesa. En el Mundial quedó a un partido de ganar la Copa, pero perdió contra Argentina. Y bueno, esta es una oportunidad para que Francia finalmente gane la Eurocopa, que le ha sido tan esquiva. Inclusive en esa Eurocopa donde se jugó en Francia, jugó la final como local en París, contra una Portugal que tuvo a Cristiano Ronaldo lesionado en los primeros minutos de la final, pero aún así terminó perdiendo. Así que la Eurocopa es la cuenta pendiente de esta generación dorada de Francia, liderada por Kylian Mbappé sin duda, con Griezmann, que también se está saliendo esta temporada con el Atlético de Madrid, luego que tiene a Tchouaméni, a Camavinga, a Zaire Emery, jugadores bastante talentosos, un universo de jugadores tremendo para armar una selección A, una selección B, pero que sin embargo ha quedado a deber en la Eurocopa. Así que veremos qué pasará con Francia. Para mí es la favorita para llevarse la Eurocopa del próximo año. Así que en este grupo, para mí primero Francia, segundo Países Bajos, tercera Austria y cuarta sería la selección que entre del repechaje, que para mí sería Polonia. Bueno, penúltimo grupo, grupo E, que tiene a Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y el ganador del repechaje
B, digamos, ¿no? Ese grupo B de repechaje que ha puesto la UEFA, conformado por Israel, Islandia, Bosnia y Ucrania. Bastante parejo, pero para mí Ucrania está un puesto por encima, un paso por delante de las demás selecciones, así que Ucrania debería ser la selección quien se meta a esta fase de grupos. Bien, tenemos a una Bélgica que se está renovando, una Bélgica que decepcionó en el último mundial, pero que tiene jugadores bastante interesantes como Onana, no Onana el del Manchester United, sino el otro Onana, Mangala, Tielemans, Bakayoko, Trossard del Arsenal, Openda de Leipzig y Doku del Manchester City, que está haciendo muy bien, le ha quitado creo incluso la titularidad a Grealish, así que es una selección de Bélgica que tiene como soñar, que puede armar un nuevo proyecto alrededor de estos jugadores y que podría ser tal vez el último torneo en que veamos a Kevin De Bruyne con su selección. Por igual, Bélgica para mí es totalmente favorita para clasificar como primera en este grupo. Luego está en Eslovaquia, que principalmente brilla por Skriniar, el defensa del PSG. Luego está también Rumanía, que tampoco es una de las selecciones más favoritas para clasificar en este grupo. Y luego está, como les digo, para mí Ucrania. En este grupo, bastante sencillo, menos análisis, para mí Bélgica debería ser primera. Segundo lugar veo a Ucrania por encima de Rumanía y Eslovaquia, así que para mí clasificarían directamente primero Bélgica, luego Ucrania, y el tercer lugar, no sé, estaría bastante parejo, por ahí le puedo dar un paso por encima a Eslovaquia, pero no sé si le alcanzaría incluso siendo tercera en este grupo poder clasificar a la siguiente ronda, ¿no? Bueno, ya se verá. Y el último grupo es el grupo F, conformado por Turquía, Portugal y el ganador del otro repechaje que está entre Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán. Para mí, los favoritos en esta repesca son Georgia y Grecia. Sin embargo, voy a confiar en Kvaratskhelia, que va a ser la individualidad que va a marcar la diferencia para que Georgia se meta en esta fase de grupos. Bueno, el resto de equipos están Turquía, una selección muy renovada con jugadores bastante interesantes. Por ejemplo, Arda Güler, que aún no le hemos podido ver debutar en el Real Madrid, que queremos verle, pero aún no hemos podido. Habrá que esperar a ver si no se lesiona de nuevo, esperemos que no. Pero bueno, es una selección bastante interesante, la selección de Turquía. También tiene otros jugadores como Yildiz, como Yildirim, muy talentosos, una generación muy joven que ya hemos visto a Turquía hacer buenas actuaciones en torneos internacionales. No lo habíamos visto clasificarse a los últimos, pero lo ha logrado de la mano de Vincenzo Montella, el entrenador italiano que dirige a Turquía. Luego los otros equipos están Portugal, que yo creo es la favorita, amplia favorita para clasificar como primera en este grupo, que con Roberto Martínez ha encontrado otro aire y que tiene probablemente una generación dorada también. Joao Félix, Bernardo Silva, Diogo Costa, Rubén Díaz, Cancelo, Rafa Guerreiro, Danilo, Pepe, Gonzalo Ramos, Ricardo Horta, William Carvalho y sobre todo Cristiano Ronaldo, que ha resurgido allá en Arabia y que con Portugal ha estado marcando muchísimos goles. Ha marcado 10 goles en las clasificatorias para la Eurocopa. Y que bueno, está totalmente Cristiano Ronaldo enchufado como delantero en esta nueva etapa de su carrera. Y como les digo, aquí no hay mucho que analizar porque Portugal para mí es favorita también para llevarse la Eurocopa. Y en este grupo debería clasificar sin problemas. Y luego está República Checa, que no clasificó de la manera más fácil. Perdió contra Albania, contra Polonia también no pudo conseguir buenos resultados. Tuvo que golear a Moldavia para poder clasificar en la última fecha y bueno, aquí está en este grupo F y veremos si logra clasificar, ¿no? O sea, para mí está obviamente por debajo de Portugal y con Turquía, yo veo Turquía superior a la selección de República Checa. Creo que va a estar parejo entre ellos dos el segundo lugar del grupo y bueno, como tercero tampoco creo que le alcance. Así que para mí primero Portugal, segundo Turquía, tercera República Checa. Y en cuarto lugar quedaría la selección de repechaje, que para mí sería Georgia, que también puede ser Grecia. Pero bueno, este ha sido el análisis para el episodio del día de hoy de la fase de grupos de la Eurocopa. Todavía faltan 6 meses, muchas cosas pueden cambiar, pero ya es bueno ir analizando y haciéndonos una idea de lo que puede pasar en la Eurocopa del próximo año.
Y bien, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Si les gustó, ya saben que nos pueden buscar en las plataformas de podcast como Fútbol Mundial. Estamos en Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Podcast Addict. Ahí estamos como Fútbol Mundial en todas esas plataformas. En YouTube estamos como Fútbol Mundial Podcast y en nuestras redes sociales también Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.